¿qué tan enfermo está tu corazón espiritual? ¿Sabías que cuando tú naciste de nuevo y cuando invitaste a Jesucristo a tu vida, se llevó a cabo un injerto de corazón en tu vida y en mi vida? Dios espiritualmente nos abrió, así literalmente, y puso, como dice aquí, un corazón nuevo, puso un espíritu nuevo dentro de mí, y cuando hizo esto, yo me convertí en una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y ahí la palabra criatura en el griego es creación. Somos creados, no somos remendados, no somos parchados. Dios no viene a remendar y poner remiendo nuevo en remiendo viejo. Dios no viene a echar un vino nuevo en un odre viejo, sino que Dios primero nos prepara con un odre nuevo para echar el vino nuevo. Así que cuando Jesús entra a nuestra vida, se lleva a cabo una creación totalmente diferente. Soy una nueva criatura ante los ojos de Dios. Esta nueva criatura dentro de mí, exactamente igual que cuando yo nací físicamente, vine al mundo y un bebé sale con ojos y no ve, con oídos y no oye. Tiene una boca y lo único que puede decir es ¡ah! Es la primera expresión de un ser humano. Entramos llorando al mundo, vivimos llorando y abandonamos el mundo llorando, ¿verdad? Entonces el bebé a los 2-3 meses comienza a reconocer y ve sombras en la mamá, y lo primero que reconoce es la mamá, comienza a manifestar gugu, mama, tata, y va armando mecánicamente su lenguaje, comienza a adaptar sus oídos, cada vez entiende, ya reconoce el sonido de la mamá, el sonido del papá, y se va adaptando a un nuevo mundo porque estuvo 9 meses en un mundo de oscuridad, en el líquido amniótico de la matriz de su madre. Tú y yo, antes de recibir a Cristo, vivíamos literalmente en la oscuridad. Éramos hijos de las tinieblas. Y cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, se hace por primera vez la luz dentro de nosotros. Pero al igual que los niños recién nacidos, tú recibes a Cristo y tienes ojos y no ves muy bien. Vienes a la Biblia y no le entiendes mucho. Oyes al predicador y los mensajes y tal vez captas un 5% de este estudio. Si tienes 5 años, captas el 50% y cada vez captas más en la medida que te adaptas al nuevo mundo espiritual. Este corazón que Dios nos ha dado es el centro de nuestra vida espiritual. ¿Sabías tú que el pecado es el colesterol de nuestro corazón espiritual? El pecado hará bloquear nuestras arterias para que nuestras oraciones no circulen ni lleguen a Dios. ¿Estás experimentando tal vez en esta noche algún sentimiento de adormecimiento de tu conciencia que te hace difícil diferenciar entre el bien y entre el mal? Tienes bloqueadas las arterias de tu corazón espiritual. Tienes 3-4 años en Cristo y andas preguntando, ¿puedo ir a un oficio religioso? ¿Puedo entrar a este lugar? ¿Puedo ver esta película? ¿Puedo comer esto? Este adormecimiento y esta falta de sensibilidad en tu vida es causado porque algo está impidiendo la circulación de tu sangre espiritual a través del pecado. Si tienes estos síntomas, estás en peligro en esta noche de sufrir un infarto espiritual. ¿Qué podemos hacer para mantener nuestro corazón saludable? Vamos a ver en primer lugar bíblicamente lo que significa el término corazón. En 1 Samuel 16:7, no tienen que buscarlo, cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Jesse a buscar quién era el ungido de Dios, salió este hombre y le trajo a Samuel a sus hijos, unos altos, bien parecidos,
Y entonces Samuel se dejaba guiar por la apariencia. No, este tiene cara de rey, este está alto, está bien parecido, este tiene que ser el próximo rey de Israel. Entonces Dios le dice lo siguiente: nunca mires las apariencias, porque los hombres miran lo de afuera, pero Jehová mira el corazón. En otras palabras, Dios nos está diciendo que sus ojos no están en mi mente, sus ojos no están en mi cuerpo. Cuando Jesús me mira a mí, cuando Dios te mira a ti, lo que Él mira siempre y escudriña e investiga es el corazón. La palabra corazón en el hebreo es la palabra lev, L de Lola, E de Enrique, B de burro, lev, y significa el asiento de nuestros motivos, sentimientos, afectos, emociones, pensamientos, deseos y el intelecto en general. En otras palabras, el corazón es el centro de todo nuestro ser. Así como el corazón físico es la bomba, el músculo que está bombeando y jalando, todo el día, 24 horas, por 70 años, 80 años, 100 años, este líquido que recorre todo nuestro cuerpo, así también el corazón espiritual es de donde sale y donde tenemos que mantener la circulación espiritual que nos debe de cubrir de los pies a la cabeza todos los días. La palabra griega para corazón en el Nuevo Testamento es cardia, con K. De ahí viene la palabra cardiólogo, cardíaco, etcétera, etcétera, de la palabra griega cardia. De Proverbios capítulo 2 a Proverbios capítulo 31 se menciona la palabra corazón más de 65 veces, como a continuación lo vamos a ver. La Biblia habla de diferentes clases de corazones. Veamos en primer lugar en Proverbios 6:18, nos vamos a ir rápido. Vamos a ver como 6 o 7 clases de corazones. Proverbios 6:18. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Aquí encontramos que hay muchas personas, muchos de ustedes, ojalá que no sean tantos, tienen un corazón que está continuamente maquinando, planeando hacer el mal. Proverbios 7, versículo 10. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Aquí encontramos que hay mujeres que tienen corazones sensuales. Corazones que lo único que hacen en su ser es tratar de atrapar hombres. Proverbios 10:8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos. Aquí encontramos que hay personas que tienen un corazón sabio. Proverbios 12:20. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal. Aquí tenemos que hay corazones engañosos. Hay personas que definitivamente tienen su lema en su vida y arriba de su cama en su cuarto dice: el que no tranza no avanza. Estamos rodeados de gentes con corazones de tranzas, decimos en México, que continuamente están buscando tratar de sacar ventaja en los negocios, en cualquier momento, de cualquier amigo, de cualquier amiga, tratar de sacarle dinero, pedir prestado, abusar, sacar ventaja de los demás. Es un corazón engañoso. Proverbios 14:13. Aún en la risa tendrá dolor el corazón. Aquí tenemos corazones adoloridos. Hay muchas personas en esta noche
que tienen un corazón tan adolorido que aun cuando están riéndose, realmente están llorando. Y dice la Biblia, lo vamos a ver más tarde, solo esa persona conoce la angustia de su corazón. Proverbios 15, versículo 28. El corazón del justo piensa para responder. Aquí tenemos un corazón que antes de responder es prudente. Lo vamos a ver también a continuación. Hay mucha gente que está acostumbrada a contestar sin pensar. Una de las cosas que aprendemos cuando vamos a la escuela, sobre todo en la disciplina de las matemáticas, es que cuando nos presentaban problemas matemáticos, una señora llevó 2 litros de leche y le vendió el lechero 15 litros de leche. ¿Cuántos litros de leche serán por el doble que llevó el lechero? El problema es que nosotros debemos aprender a razonar y a pensar y a poner a trabajar nuestras mentes, porque las matemáticas hacen que nuestra mente se agudice. Entonces, la escuela tiene un propósito, hacernos o enseñarnos a pensar antes de responder. Y cuando yo les hago preguntas, o en tu Biblia, o en tu iglesia, te hacen preguntas, no sean de esas personas que luego contestan. Siempre tómense su tiempo, asimilen la pregunta antes de contestar. Dicen las matemáticas que muchos contestan mal porque no asimilaron el problema. Porque para contestar un problema, primero lo tienes que asimilar. Corazones que piensan antes de responder. Tenemos Proverbios 18:12. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Aquí tenemos corazones soberbios. Hay personas que en el centro de su ser, en su corazón, miran con desprecio a los demás. Tienen orgullo intelectual, orgullo religioso, orgullo social, orgullo racial. Y Dios abomina el orgullo de los seres humanos en cualquiera de sus manifestaciones. Tenemos en Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Tenemos corazones enojados contra Dios. El 96%, 98% de los ateos son personas en cuyos corazones hay coraje, rencor, amargura contra Dios. La mayor parte de los ateos, insisto, tienen un corazón que está enojado contra Dios. Algo les pasó cuando eran jóvenes, no pudieron explicar algo en su vida, no pudieron poder dilucidar o resolver un problema intelectual o emocional en su vida, se enojaron contra Dios y declararon y establecieron, yo no creo en Dios, soy ateo. Entonces la mayor parte de los ateos tienen corazones que realmente están enojados contra Dios. Y tenemos en Proverbios 23:17, Proverbios 23:17, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, corazones envidiosos. Hay personas en esta vida tan envidiosas que se mueren de envidia. Y se entierran y les ponen en el epitafio, aquí murió un envidioso. Ustedes no se imaginan lo que la envidia hace en la vida. Ahora, hay una pregunta que tenemos que contestar para iniciar el estudio. ¿Qué es lo que determina el corazón que tendremos? ¿Qué es lo que va a determinar el corazón que tú tienes y que yo tengo? De acuerdo a la Biblia, son 3 cosas. La primera, nuestros pensamientos. Dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Saben ustedes que todo se inicia en nuestra mente con una idea? Pongan cuidado en la secuencia que les voy a mencionar. Una idea plantada en mi mente da lugar a una ideología. La base o el fundamento de cualquier filosofía
que cualquier ser humano tenga tiene su raíz en una idea que le fueron plantados en su escuela, en la secundaria, un amigo, un profesor que dio lugar a una ideología. Una vez de que se convierte ideología, se convierte en una teoría. Una vez que nosotros tenemos una teoría, damos lugar a una filosofía. Y cuando nosotros hablamos de filosofía, estamos hablando de el amor que le tenemos a nuestros pensamientos. La palabra filos, amor, sofos, sabiduría, en el griego significa amor a los pensamientos. Entonces, lo que tú amas es lo que determina tu manera de vivir. Lo que tú amas determina la conducta que tú tienes. Lo que tú piensas en tu vida es lo que determinará cómo me tratas a mí, cómo tratas a tus padres, cómo tratas a tus semejantes, cómo tratas a Dios. Todo se encuentra en nuestros pensamientos. Una vez que yo tengo una filosofía y que la he aceptado, me enamoro de mis pensamientos y se convierte en una psicología, que es el conocimiento de la mente, y en mi mente existe ese conocimiento porque antes hubo una filosofía, una teoría, una ideología que comenzó con una idea. Como es en su pensamiento, así es él. Tú eres en esta tarde el resultado de tus pensamientos pasados. Si tú en esta tarde no has perdonado y tienes una cara así todavía y tienes 50 años de edad, es porque hace 10 o 15 años alguien te lastimó y nunca superaste este problema y se te quedó la cara de amargado o de rencoroso. Si tienes cara así de mirada torva, así con el ojo así, dicen el tuercas ahí en tu colonia, es porque en tu vida, ¿verdad? Siempre viste a la gente con desconfianza, creciste, te lastimaron, etcétera, etcétera, pero tus pensamientos manifiestan el cariz de tu rostro, la iluminación de tu cara, la mirada de tus ojos, la forma como tú ves la vida y el mundo y a tus semejantes es determinado por tus pensamientos. Dice un dicho: siembra un pensamiento, recogerás un acto. Siembra un acto, recogerás un hábito. Siembra un hábito, recogerás tu carácter. Siembra tu carácter, recogerás tu destino. Todo comienza con los hábitos, ¿verdad? Si una persona comienza a comerse las uñas a los 12 años, como costumbre, a los 15 años es su hábito. Ya se come las uñas. A los 18 años forma parte de tu carácter. Una muchacha comienza a tener relaciones sexuales jóvenes, a los 22 años se casa, va a tener relaciones sexuales con el lechero, con el panadero, con el estilista de su salón de belleza, con su ginecólogo. ¿Por qué? Porque cuando era joven tuvo relaciones con Juan de las Manzanas. Fue una costumbre, una forma ya de vivir, de que cada novio que tenía se acostaba con él. Un muchacho se acuesta con cada novia que tiene, no va a respetar ni le va a ser fiel a su esposa tampoco. Todo va a formar parte de nuestra vida futura. Lo que somos y lo que hacemos fue lo que practicamos en el pasado. Y Cristo viene a cambiar nuestros pensamientos, nuestras ideas. Esas semillas satánicas que a mí me sembró Marx, que me sembró la Dianética, que me sembraron los masones, que me sembró el comunismo, que me sembró la psicología secular, que me sembró el humanismo, el materialismo, el hedonismo, tienen que salir de mi mente. Mi mente, Romanos 12:2, tiene que ser cambiada, renovada, transformada, para que comience a comprender la voluntad de Dios para mi vida. Tú no podrás jamás saber con quién me voy a casar, a qué escuela voy a ir, qué haré de mi vida, qué me querrá Dios que sea misionero, querrá Dios que me vaya a Italia, querrá Dios que me quede en España, querrá Dios que nos vayamos a Monterrey, querrá Dios que cambie la panadería por un taller mecánico. Nadie sabrá la voluntad de Dios sin antes cambiar su manera de pensar. Romanos 12:2. En la medida en la que tú vienes a la Biblia, dice en 2 Corintios 3:18, mirando cara a cara, somos transformados
por el mismo Espíritu del Señor. Fíjate, mirando, somos transformados. Mirando, somos transformados. ¿Qué es lo que cambia y me lava el cerebro verdaderamente? La Biblia. Y mira que necesitas un lavado de cerebro. Porque todos venimos al cristianismo, todos sin ninguna excepción, todos venimos lastimados. Todos venimos con diferentes complejos. Todos venimos con diferentes traumas. Todos venimos con diferentes formas de pensar y perspectivas que teníamos respecto a la vida, respecto a Dios, a todo. Ahora Dios revoluciona y cambia radicalmente nuestros pensamientos. Una vez me dijeron, Armando, ¿por qué no tienes una campaña de sanidad? Le dije, mira, le doy gracias a Dios por las personas que sanan cuando se ora por ellos. Pero ¿de qué le sirve a una persona que sana en su cuerpo si sigue teniendo su cerebro turulato? ¿De qué le sirve que te vayas y ya no cogies en esta noche, pero sigas pensando como pensabas? Dime de qué te sirve. Es más importante cambiar su manera de pensar que sanar su cuerpo físicamente. Oye, ven a orar por mi tía, hermano, que está en el hospital, que sane, que tiene un ataque al corazón, etcétera, etcétera. Primera pregunta, ¿es cristiana tu tía? No, entonces no voy a orar por su salud. Todo el mundo cree que lo más importante es la salud. ¿Sabes qué? Hay que hablarle de Cristo primero. Que la persona reciba a Jesucristo, porque Él vino a eso, a combatir y a morir por el pecado. No vino a morir por nuestras enfermedades, ni a pagar por nuestras enfermedades. Nuestras enfermedades están involucradas en la expiación como algo futuro cuando resucitemos. Pero lo más importante en nuestra vida es cambiar las ideas. A mí me interesa cambiar tu manera de pensar. ¿Qué es la predicación? ¿Qué son los estudios bíblicos? Son métodos, son sistemas que el Espíritu Santo usa a través de los pastores, profetas, evangelistas y maestros para que ustedes ya no piensen como pensaban antes. Cada estudio que yo vengo aquí el jueves o que doy en cualquier parte, le pido a Dios Padre Santo que en esta noche tu Espíritu Santo cambie, que salgan y que ya por lo menos 3 centímetros que avancen y que ya piensen diferente a que como entraron en esta noche. Porque cuando tú oyes la palabra, yo oí la palabra y no hay un cambio en tus pensamientos y sigues tratando a tu esposa igual, sigues tratando a tus hijos igual, sigues haciendo las mismas tranzas en tu negocio, no estás creciendo, no hay vida espiritual en tu vida. Dios vino a cambiarnos, a transformarnos, pero en el área de los pensamientos. Todo comienza con las semillas de los pensamientos que permitimos en nuestro corazón. Y recuerda, todas las semillas crecen. La segunda razón por la cual tú eres como eres y lo que determinará el corazón que tú tienes son nuestras palabras. Proverbios 18:21. Nuestras palabras, esto es increíble. Dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Cuando este domingo, que hablamos aquí en la iglesia, en el servicio sobre lo completo que estamos en Jesucristo, cuando yo recibo a Jesucristo, dice el 1 Corintios capítulo 1, le doy gracias a Dios por la gracia que les fue dado en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Cuando yo recibí a Cristo, me hizo Dios rico en palabras. Ahora me dice Dios, Armando, antes te decían el jarocho, porque de cada 8 palabras, 10 eran groserías, Armando. Antes maldecías, criticabas, calumniabas, chismeabas. Ahora, cuando mi hijo está dentro de ti, quiero que entiendas que ahora mi palabra está dentro de ti. Y ahora cuando tú hables, bendice. Cuando tú hables, trata de edificar, trata de consolar, trata de animar. Nunca hables para destruir.
Nunca hables para herir la reputación de nadie. Nunca hables para hacer mal o lastimar a alguien, porque eso que tú hablas lo vas a recoger. Vuestra palabra, dice Colosenses 3, sea sazonada con sal. ¿Qué significa esto? La sal evita la corrupción. Que lo que nosotros hablemos contribuya a que el mundo cada día sea menos corrupto. En Santiago capítulo 3, en el Nuevo Testamento, Santiago o James, como le dicen en inglés, que era hermano carnal de Jesucristo, escribe uno de los pasajes más completos acerca del poder de nuestras palabras. Y dice el versículo 3 y 4, he aquí nosotros, Santiago 3 y 4. Todos nosotros ponemos freno en la boca de los caballos. Ustedes saben que un freno de un caballo es un fierro así y tiene un puente de fierro chiquito. Se lo ponen aquí en la boca al caballo y el puente, cuando tú le jalas la rienda al caballo, el puente se le entierra en el paladar. Entonces, cuando el caballo siente dolor, se para. Si tú le dijeras al caballo, párate, pinto, no habría necesidad de jalarle la rienda. Pero el caballo, desgraciadamente, necesita asociar el dolor con la obediencia. Dice Salmo 32, no seáis como el caballo, como el mulo, que tienen que ser sujetados con freno, si no, no se vuelven hacia ti. Entonces, el caballo es sujetado con una piecita chiquitita. Y en segundo lugar, dice la Biblia en el versículo 4, los barcos. También grandísimas naves increíblemente construidas, llevadas por impetuosos vientos, y lo que gobierna el barco. Esto es importante. Solo Cristo y solo Dios nos puede usar ejemplos naturales para entender las verdades espirituales. Un barco tan grande es controlado por un timón de este tamaño. Creo que es el 2% de toda la construcción del barco, el tamaño del timón. Ahora miren ustedes, ¿con qué se compara el freno del caballo y el timón del barco? Versículo 5. Así también la lengua. ¿De qué tamaño es tu lengua comparada con todo tu cuerpo? ¿Verdad? Creo que es el 5% del tamaño de nuestra estatura y de todo nuestro cuerpo. Exactamente lo mismo. La lengua es un pequeño miembro que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Aquí la Biblia nos revela que una palabra que tú digas de una persona inapropiada, no te imaginas el daño que le hiciste a esa persona porque eres un bocón, porque eres una bocona, porque eres chismosa y por frenar nuestro espíritu. Tenemos que entender el poder tan grande que existe cuando decimos algo de alguien. Encendemos un bosque entero con una sola palabra dicha inapropiadamente. Dice el versículo 6 que la lengua es un fuego. Miren lo que dice, un cosmos de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Cuando Jesucristo comparó al diablo, en Juan 8:44 dijo estas palabras, el diablo es el padre de toda mentira. No importa que digas una mentirita blanca. Si tú le dices a un niño de 5 años que Santa Claus existe, tu lengua está siendo inflamada por el infierno porque no es cierto. Ay, pero es una cosa de los sentimientos. Nada de sentimientos. Cuando tu niño tenga 8 años te va a decir, mamá, ¿tú eras cristiana cuando yo tenía 5 años? Sí, ¿por qué me echaste mentiras que el panzón de ese barbón existía?
Pero es que es una ilusión de todos los niños, es que son ilusiones basadas en mentiras. Tú dices, mira, no existe, somos nosotros, es Jesús el que nos trae los regalos. Los Reyes Magos existieron, están en el cielo, pero ellos no tienen absolutamente nada que ver. Ya, al decirle que ven los Reyes Magos, le estás diciendo que bajan del cielo y que los espíritus se vuelven a manifestar otra vez en la reencarnación. Le estás diciendo mentiras a un niño. Pero nosotros le llamamos mentiritas blancas, porque para nosotros mentiritas son las gordas, las grandotas, y para Dios, dice la Biblia, es inflamada por el infierno. Tenemos que cuidar nuestra boca y quitarnos el hábito de mentir. Hay gente que, bueno, tú la ves y mira, así con la lengua en la boca, así te están mintiendo. Y llega un momento en que repiten tantas mentiras que se enferman y la psicología los clasifica como mitómanos. Ya es un hábito, o sea, hay gente que acaba creyendo sus mentiras. Acaba creyendo que lo que te dijeron es verdad. ¿Saben lo que Adolfo Hitler dijo? Cuando una mentira se repite 100 años, se acaba aceptando como una verdad. Vean la teoría de la evolución. Antier me llegó un correo electrónico de Chile. Me dice un hermano, un pastor de Chile, oye Armando, fíjate que yo soy pastor, tengo otra vez en el pastorado. Quiero preguntarte, ¿por qué ataca la teoría de la evolución si la Biblia apoya la teoría de la evolución? Es increíble que este hombre me haya dicho eso, siendo un pastor. La evolución se ha repetido por 100 años, que ya se cree como una verdad científica, cuando es lo más anticientífico que existe, biológica, genética, física, arqueológica, antropológicamente y en cualquier disciplina de la ciencia que tú encuentres. Pero se enseña como si fuera una verdad, porque se ha aceptado después de tanta repetición, desde que la postuló Darwin en 1898, como algo que es científico. Hermanos en Cristo, miren Primera de Pedro capítulo 3, a la vuelta de Santiago está Primera de Pedro. Capítulo 3, versículo 10, para terminar con las palabras. Y vean ustedes esta revelación. Primera de Pedro 3:10. El que quiere amar la vida. ¿Cuántos de ustedes quieren amar la vida? ¿Quieren amar su trabajo? ¿Quieren amar su familia? ¿Quieren que les vaya bien? ¿Cuántos de ustedes quieren esto? No hay nadie que no quiera ver días buenos. Miren ustedes la admonición. Refrena tu lengua de mal. A ver, vamos otra vez. Si comparamos esto con Santiago, armamos el rompecabezas con Proverbios. Ya tenemos Santiago, Proverbios, en la lengua está el poder de la vida y la muerte. Santiago es un pequeño mundo que enciende y arde la creación. Primera de Pedro, mi lengua dirige mi vida. A ver otra vez, si yo quiero la vida caminar y quiero que me vaya bien, necesito cuidar mi boca. Si yo comienzo a hablar mentiras, si comienzo a chismear, si comienzo a criticar, miren lo que pasa, me salgo del camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, Él es la verdad, me salgo del camino de la verdad y me comienzo a desviar y me comienzo a tomar caminos que no son el camino que Dios tiene para mí. El camino para mí es un camino de santidad. Mis palabras me alejan del camino de Dios, lo que yo digo, lo que yo comento, lo que yo menciono, las mentiras que yo mismo me creo, me alejan de Dios. Eso determina la actitud de mi corazón. Una persona que sigue diciendo groserías después de 2 o 3 años de cristiano, ¿qué indica? Que tiene un corazón enfermo, tiene demasiado colesterol. No ha cambiado, sus palabras no han cambiado, su vocabulario no ha cambiado. Hay muchas de ustedes, mujeres, que se juntan nada más para hablar de alguien de la congregación, de su iglesia a la que ustedes van. Se juntan en el club, se juntan en los restaurantes para tijeretear a los esposos, hablar mal de los esposos,
faltarles el respeto a los esposos. Hay reuniones de oración, se juntan 10 mujeres y una sale, ay Señor, gracias porque me salvaste del planchazo que me iba a dar mi esposo en la mañana. Y a las 10 se enteraron de que tu esposo te iba a dar un planchazo y llega el pobre marido el domingo y todos la ven así con cara, eres un monstruo de la Laguna Negra, esto y el otro, ¿qué me ven? ¿Verdad? ¿Qué le dice? Es que su esposa ya descubrió su secreto por indiscreta y por su deslealtad a su marido. Si tú vas a buscar que alguien te aconseje respecto a tu marido, no lo vas a ventanear, porque entre esas 10, te lo garantizo, siempre hay 2 o 3 chismosas. Acuérdense el chiste de los 3 pastores que se fueron en un retiro. Un presbiteriano, un pentecostal y un bautista. Y estaban en el retiro los pastores allá arriba en el campo, y entonces les dice el pastor pentecostal, hermanitos, estamos aquí solo los 3. Vamos ahorita a descubrir nuestros secretos, total que nos queda en nosotros y nos lo guardamos para nosotros. Tú, a ver, ¿qué debilidades tienes? Le dice el bautista, no, pues yo francamente, ¿verdad? Me gusta, me echo mis tragos de vez en cuando. Y tú y el presbiteriano, no, pues yo, ¿sabes qué? Que por lo menos 2 veces a la semana me surto a mi esposa. Y tú al pentecostal dice, no, yo no les puedo decir. ¿Cómo que no? No, yo no se los puedo decir. Dinos cuál es tu pecado. Y les contesta que soy muy chismoso. Lo querían ahorcar, ¿verdad? Que no regresara. Hermanos, y en tercer lugar, lo que determina el corazón que vamos a tener, corazón envidioso, corazón hipócrita, corazón soberbio, corazón malo, etcétera, etcétera, no solamente son nuestros pensamientos y nuestras palabras, asómbrense. En tercer lugar, la forma como gastamos nuestro dinero. Lucas 12:34. La forma como gastamos nuestro dinero determinará la clase de corazón que tienes en esta tarde. Lucas 12:34, porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Eclesiastés 5. 1 Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero. Es increíble que más del 40% de las parábolas de Cristo estén relacionadas con el uso de nuestros bienes. ¿Por qué pondrá tanto énfasis Dios en nuestros bienes? Porque nuestros bienes representan nuestro trabajo, nuestro sudor y nuestro esfuerzo. Y antes de que fuéramos cristianos, no teníamos ninguna noción de la administración y por qué deberíamos de invertir al reino de Dios. Y todo eran limosnas. Íbamos a la iglesia, nada más oían los quintitos, pling, plom, plom. Porque eran limosnas, ¿no? A lo mucho le daré 10 pesos, 15 pesos al curita o a la iglesia que tú hayas ido, y así llegamos a la iglesia cristiana. Y muchos de ustedes, escuchen esto. La Biblia dice que si tú no te despegas de ese amor al dinero, si tú no comienzas a darle a Dios, ¿cuál es el propósito de darle a Dios? Comenzar a despegarme de lo que amo. Y lo que más amo es mi cartera. Y cuando yo le comienzo a dar a Dios, comienzo a dejar de amar mi dinero. ¿Cómo puedo evitar la codicia? Dándole a Dios lo que me pide Dios. Cuando comienzas, no, es que no me va a alcanzar. Y ya no estoy en la fe. No, es que esto lo tengo que guardar porque el coche que necesito hacer este pago. Comienzas a convertirte en un idólatra. Colosenses 3, del 5 al 7. El amor al dinero es idolatría. Esto es increíble porque debemos de preguntarnos en qué cosas gastas la mayor parte de tu tiempo y dinero. ¿En qué cosas? De todo lo que tú tienes, si hoy en la noche murieras y estuvieras delante de Dios, Dios te preguntaría eso, ¿me has robado? Malaquías 3:10. ¿Yo en qué te robé, Señor?
Si yo pagaba mis impuestos en tus diezmos y en tus ofrendas. Tú no sabías que para sostener el misionero en Italia, para comprar video, para comprar Biblias, para predicar, para rentar salones, todo se necesita para mi obra de dinero. Tú no te puedes ir de misionero, pero con tu dinero puedes sostener misiones de tu iglesia. Le damos gracias a Dios porque en esta iglesia sostenemos a 23 familias y tenemos más de 4 misiones, 2 internacionales. Desde hace 10 años, ustedes la sostienen. ¿En qué gastamos nuestros diezmos? Nos los gastamos en eso. Pero cuando nosotros comenzamos a apropiarnos más de lo que tenemos, comenzamos a caer en la idolatría. Y mi corazón será un corazón avaro. Cuando Dios dijo que David era un hombre conforme a su corazón, ¿qué quería decir Dios? Que los pensamientos de David, las palabras de David, lee los salmos, las palabras de David, y lo que David invertía era para el reino de Dios. Si es cierto, David tuvo una caída y un asesinato. Fue lo único en su vida y de ahí jamás volvió a repetir su pecado. Adulteró y no volvió jamás a adulterar. Entonces, tú has caído una vez en tu vida o 2 veces en tu vida, está bien. Pero tú no puedes caer 10, 15 veces y decir que sigues a Jesucristo. ¿Por qué? Porque tu corazón tiene que ser conforme al corazón de Dios. Dice en Jeremías 17:9, perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién le conocerá? Aquí tenemos que hay un corazón que es profundamente engañoso y el corazón que Dios quiere que yo guarde sobre todas las cosas, porque de él mana mi vida. Si yo no guardo mi corazón sobre todas las cosas, mis pensamientos, mis palabras y mi dinero, mi corazón acabará engañándome. Y muchos de ustedes van a llegar a pecar y van a decir, bueno, yo fornico con mi novia, pero no soy tan mala como la chucha, la de la colonia Roma que le dicen la tigresa o la hiena de Santa Julia. Bueno, yo no soy como mi compadre malo, yo nada más una canita al aire cada 2 meses. Y de vez en cuando comienza tu corazón a engañarte y a hacerte creer que eres un poquito mejor que los demás y que no eres tan malo ni tan mala. Porque el corazón es engañoso y perverso. Nosotros hemos tratado con cristianos que les hemos dicho, yo sé que tienes un amante, pero sigo orando, hermano. Así contestan. Yo sé que tienes un amante, hermano, y que andas con otro hombre que no es tu esposo, pero sabes que usted no conoce la vida que me dio mi esposo, y comienzan a justificar su pecado por el maltrato que sufrieron en sus vidas. Su corazón las engaña. ¿Por qué? Porque no limpiaron ni guardaron su corazón sobre todas las cosas. Guarda tu corazón sobre todas las cosas. La próxima estudio, veremos la segunda parte de este estudio, pero en esta noche tú tienes en este momento que decirle a Dios lo siguiente. Oremos. Señor, en esta noche he comprendido que cuando me miras lo que pienso, miras lo que hablo y la forma en que uso mis bienes materiales. Estas 3 áreas son las que más debo de cuidar en mi vida contigo, porque tú conoces mis pensamientos desde lejos. Las intenciones de mi corazón tú las conoces y a ti no te puedo engañar, Señor. Yo quiero desde esta noche decirte que gracias a la muerte de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, has venido a cambiar mi manera de pensar. Ya no quiero pensar igual que como pensaba antes de conocerte. Ahora en mi mente tiene que existir la santidad. Tengo que tener temor de ti, porque tú me miras y sabes lo que pienso y no te puedo engañar.
Y conforme a lo que yo pienso, determinará mi carácter. Mi vida en esta noche tal vez es de desánimo o de dudas o de perversiones sensuales, porque mis pensamientos gobiernan mi corazón. Porque he permitido estos pensamientos que gobiernen mi mente. Ahora sé que tengo el poder tuyo, Señor, porque tu espíritu es un espíritu de amor y de dominio propio. Es un espíritu donde necesito descubrir que es un espíritu de poder. Señor, te pido perdón por todas mis palabras y las cosas malas que he hablado contra mucha gente. Señor, recuérdame cuando hable mal de alguien, que mis palabras deben ser abiertas para bendecir. Yo no soy juez de nadie, ni puedo juzgar a nadie. Dame un corazón de donde broten palabras de vida, palabras de gracia, palabras de edificación y nunca de destrucción. Y te pido, Señor, que me muestres la manera de gastar mi dinero. El Evangelio tiene que ser predicado antes de que tú vengas, y tú me has dado bienes materiales para poder invertirlos en tu obra. Tú solo me pides el 10%, Señor, pero conforme mi corazón crezca en santidad, seré más generoso, porque lo haré con alegría, ya no por necesidad, porque tú ves el motivo con el cual yo doy lo que doy a tu obra. De la grandeza del Dios de la Biblia. Hace 3000 años, el rey David expresó estos pensamientos acerca del Dios de la Biblia en Primera de Crónicas 29, versículo 11 y 12. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Algunos años después, el rey David, en el Salmo 8, expresó esto en el versículo 3 de Dios. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? La Biblia nos muestra a través de todos estos grandes hombres, como el rey David, que cuando vieron el universo que nos rodea, y en aquel tiempo no había telescopios, no había observatorios, no había ninguna computadora, ni medios para poder entender como lo entendemos actualmente, llegaron a la conclusión de que ese universo que nos rodea tiene un diseño y tiene un orden. Y ante ese diseño y ese orden tiene que haber forzosamente, de acuerdo a las principales leyes de la lógica, un diseñador. Detrás de una estatua que yo veo, tiene que haber un escultor. Detrás del reloj que tengo en este momento en mi mano, tiene que haber un relojero que pudo diseñar y cronometrar perfectamente bien esta maquinaria. Si voy caminando en la playa y me encuentro un motor de Volkswagen, ¿qué probabilidades existirían para que concluyera yo las arenas y el movimiento de la erosión y las olas formaron el acumulador, la bomba de gasolina, las bujías, para que este motor en una forma coordinada y perfecta pudiera funcionar? Ni una mente que estuviera totalmente loca concluiría esto. Sin embargo, damas y caballeros, es la conclusión del ateísmo del siglo XX, que el mundo es un accidente, que el universo es un accidente, que venimos de los animales, que no hay ningún propósito ni ninguna razón detrás de tu vida ni detrás de mi vida,
que somos exactamente igual que los animales y que las leyes morales que rigen a los animales nos rigen también a nosotros, porque el proceso evolutivo llegará a construir o a desarrollar o evolucionar al hombre perfecto. Y nos encontramos en el siglo XXI a punto de una tercera guerra mundial. Nunca en la historia se había encontrado el mundo, gubernamentalmente hablando, económicamente, filosóficamente, tan confundido como en el siglo XXI nos encontramos en el 2016. Nunca había habido tanta confusión religiosa, tantos sistemas de gobierno, tantas personas trayendo nuevos sistemas, regresando a los antiguos sistemas que fracasaron durante tantos años y que tantas muertes causaron, para volver a seguir implantando, y tantos dictadores que creen y tienen el derecho de cerrar a su gente, de poner cárceles en las naciones y de impedir la libertad, que es la característica más grande que el ser humano nos ha dado. Y ante este panorama y este escenario, lo más triste es que cuántas naciones se encuentran cerrando la boca, no diciendo, no criticando, no hablando, y pueblos que están sumergidos actualmente en la opresión, en la pobreza y sufriendo precisamente porque el mundo está callado y no quiere levantar la voz en contra de estas personas. Así pues, cuando observamos este universo, nos damos cuenta que hay un orden inteligente. Siempre a la pregunta, ¿cómo surgió todo? Los científicos también teorizan y también especulan y también tienen hipótesis. Entonces, los científicos no pueden darnos a nosotros una explicación del origen del universo. No nos pueden dar la explicación de quiénes somos, ni tampoco los científicos nos pueden dar la explicación hacia dónde se dirige la humanidad. Entonces, la ciencia no estamos en contra, todo lo contrario. Los más grandes científicos de la historia, Blaise Pascal, todos los grandes, como el fundador del cohete que citaron, que llegó a la luna, Wernher von Braun, director de la NASA durante más de 20 años en Estados Unidos, Isaac Newton, que leía la Biblia y que murió con la Biblia en la mano. Todos estos grandes hombres eran creyentes de este libro y sabían que sin el Dios de la Biblia el mundo no tendría respuestas de dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos, más que puros sistemas de filosofía y puras teorías donde cada vez se confunden más. Sin embargo, es el profeta Isaías, y les invito en este momento a todos los que portan una Biblia con ustedes, que la abran en el capítulo 40, porque va a ser el capítulo 40 del profeta Isaías, donde basaremos la siguiente conferencia. Es este profeta quien nos describe más profunda y extensamente el poder y la grandeza del Dios de la Biblia. Veamos en primer lugar, en el versículo 12, lo que se escribió, escuchen muy bien, hace 2700 años. Este libro fue escrito hace 2700 años. Y los pergaminos originales del libro de Isaías, señores arqueólogos que nos visitan, sociólogos y geólogos y antropólogos, los originales de este libro fueron encontrados en 1948 en los rollos de Qumran en el Mar Muerto. Y se encuentran en el Museo de Jerusalén. Y tú puedes ir al Museo del Holocausto en Jerusalén y tiene todos los pergaminos examinados por la NASA con el carbono 14 y todo lo que encontraron unos peregrinos en unas cuevas cerca del Mar Muerto, el rollo exacto del libro de Isaías, tal y como lo tenemos en nuestras Biblias, con otros libros de la Biblia y del Antiguo Testamento también que se encontraron en los rollos del Mar Muerto, demostrando de esta manera la arqueología que la Biblia es fidedigna y digna de poder confiar en ella. No estamos hablando de historias, ni de leyendas, ni de a lo mejor puede que no hay absolutamente ningún lenguaje especulativo
ni hipotético, ni filosófico, en el que podamos nosotros confiar nuestra vida, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra patria, más que regresando a los principios morales absolutos que la Biblia nos delinea desde hace miles de años. En el versículo 12 del capítulo 40 dice el profeta estas palabras: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano, y en los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con pesas los collados. Vemos aquí en primer lugar que la Biblia nos dice que el Dios creador de todas las cosas, no los dioses de millones que hay en el hinduismo, ni los dioses que hay en otras religiones, sino el Dios y Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de la Biblia, no el Dios del Corán, no el Dios de los Vedas, no el Dios de los persas, no el Dios de los musulmanes, el Dios de la Biblia, cuyo nombre es Yo soy el que soy, Yahweh, en el hebreo, en el tetragramatón que le reveló a Moisés. Es este Dios que, si Él existe, tenía que revelarse a nosotros. No nos podía dejar a la deriva en la vida en que vivimos, en caminos de, a lo mejor, no sé, ¿quién tendrá la razón? ¿Cuáles de tantas cientos de religiones tienen la razón? Cuando venimos a la Biblia encontramos que el cristianismo no es una religión más. Jesús no bajó hace 2000 años a traernos otra más de las religiones, dogmas, ritos y ceremonias de la boca para afuera. Nos vino a traer el conocimiento y la revelación de quién es Dios. Y Jesús lo dijo una y otra vez: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Porque yo salí del Padre y regresaré al Padre, y es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que a los 3 días lo crucifiquen, mas resucitará al tercer día, tal como sucedió en la misma historia. Vemos aquí en este versículo las ilustraciones que el Espíritu de Dios nos hace para demostrar la grandeza de Dios. Número 1, veamos nosotros que los océanos tienen una medida y tienen una profundidad, y los océanos, como los cielos, el sol, las estrellas y la luna, fueron calculados matemáticamente, fueron como pesados en una balanza, como si un arquitecto inmensurable, ¿verdad?, y con poder ilimitado haya hecho todo esto en un universo perfectamente bien afinado, que gracias a las leyes de la gravitación, gracias a las leyes del electromagnetismo, gracias a las leyes nucleares, existe la ciencia. Sin estas leyes del universo, para que sea ley tiene que ser constante, no existirían los científicos. Entonces los científicos observan las leyes del universo y de ahí sacan sus deducciones para establecer teoremas o teorías o algunas cosas que se comprueban científicamente. Vemos, por ejemplo, en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías en el capítulo 10, lo que dijo acerca del universo. Esto fue escrito hace 2750 años. Dice Jeremías capítulo 31, versículo 35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna, escuchen, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes en mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorar abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Usando Dios a la nación de Israel, que no podría jamás ser destruida, asimiló
y pudo comparar las leyes que rigen el universo. Y dice la Biblia que así como las leyes de la gravitación funcionan continuamente, la ley de la gravedad funciona a las 24 horas. Las leyes y las fuerzas electromagnéticas y nucleares funcionan a las 24 horas. Y dice Dios que si dejaran de funcionar estas leyes, desaparecería la nación de Israel, que después es otro tema que podemos abordar. Y veamos en último lugar en este primer pensamiento en el libro de Job. Capítulo 38, que hace 4.500 años, damas y caballeros. El libro de Job tiene la misma antigüedad que el libro del Génesis. Es la época de los patriarcas. Y cuando tú vienes a este libro, no encuentras ni en Sócrates, ni en Demóstenes, ni en Platón, ni en Petrarca, ni en ningún filósofo, ningún hombre que tú admires, la filosofía y la profundidad de la literatura, de la poesía, del conocimiento que hace 4.500 años se pudo imprimir en este libro sagrado que es la Biblia. Y Job fue un hombre que sin tener la Biblia en sus manos tenía un contacto con Dios, de lo que se le reveló a través de Abraham, Isaac y de Jacob, y él fue azotado como ningún ser humano ha sido azotado por las cosas adversas de la vida. De repente, de la noche a la mañana, pierde a todos sus hijos. De la noche a la mañana, pierde todas sus propiedades. De la noche a la mañana, pierde su salud, donde una plaga de los pies a la cabeza lo atormentaba las 24 horas. Es en este estado donde un ser humano se encuentra y el Espíritu Santo nos permite admirarlo, observarlo y darnos cuenta de la profundidad y la misericordia de Dios, que Dios pone como un ejemplo para que podamos nosotros entender que este hombre, sin entender por qué las cosas que le sucedieron, siguió confiando en aquel que lo había creado. Y aun cuando tuvo 3 amigos que se acercaron, filósofos, y le decían, es que lo que te ha sucedido es por el pecado y por esto y el otro, él llegó a una conclusión y dijo, aun cuando no puedo ver ni entender con mi razón lo que me está pasando, yo sé que a través de esto, Dios, si me creó, lo ha permitido y saldré más puro que el oro fino. Y al final de este libro, él comienza a tratar de expresar lo que él pudo aprender. Por ejemplo, en el capítulo 38 del libro de Job, versículo 31 al 33, escuchen lo que hace 4.500 años se menciona de las estrellas y del universo, que hasta el año 1630, 1625, Galileo Galilei comenzó a descubrir cuando comenzó a hacer experimentos con el telescopio. Y miren lo que dice la Biblia. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿Qué son las Pléyades? Es o se conocen como la congregación de los gobernantes. Y son 7 estrellas que son muy calientes y de color azul. Dios pregunta, ¿podrás tú estas constelaciones unificarlas para que no se estrellen las unas con las otras? ¿O desatarás las ligaduras del Orión? ¿Qué es el Orión? Es la estrella más grande de todas las constelaciones. ¿Sacarás tú a tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la Osa Mayor? ¿Qué es la Osa Mayor? Es la estrella más brillante que emite 215 veces más luz que el sol. ¿Podrás tú, dice Dios, conocer y guiar a la Osa Mayor? Este conocimiento es absolutamente increíble de hace 4.500 años aproximadamente. Pero veamos a continuación también que no solamente Job se queda ahí, sino que Job comienza a hablar más claramente más adelante en el versículo 40 y dice así: respondió Jehová a Job y le dijo,
capítulo 40, versículo 2. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? En otras palabras, sigamos esta línea de lógica elemental. Estudiantes que nos escuchan en este momento y amable público que ha asistido aquí y que nos oyen a través de los medios sociales, vamos a seguir una línea de lógica elemental. Suponiendo que existe Dios, tiene que ser inmensamente, pero infinitamente más inteligente que nosotros, ¿sí o no? Claro que sí. Tiene que ser superior en cuanto a todo lo que podamos nosotros comprender con la mente de caracol que tenemos los seres humanos. Muy bien, si este Dios existe y sus pensamientos no son nuestros pensamientos, Él no podría pensar como pensamos nosotros, así como un niño no puede pensar como piensa un adulto, ni yo pensar como piensa un niño de 5 años. Tenemos el mismo cerebro, pero diferente desarrollo y comprensión de la vida. Entonces, si este Dios existe y sus pensamientos son más altos que los nuestros, y la forma de actuar de Dios es infinitamente más grande que la de nosotros, es lógico que nunca la mente humana podría, a través de la investigación científica o intelectual o los doctorados que llegues a obtener, jamás podrías ni tú ni yo conocer a Dios. Superaría completamente nuestro intelecto. Entonces Dios, de acuerdo a la Biblia, tuvo Él que bajar y pisar este mundo. Y no bajó como un rey, no bajó como un potentado, bajó como un humilde siervo hecho igual a ti y a mí. Y estando en la condición de hombre, dice Filipenses capítulo 2, ese hijo que Dios manda al mundo hace 2000 años, se hace el siervo de nosotros, se inclina ante nosotros y nos lava los pies. Y permite con el poder que hizo el universo que le clave las manos, pudiendo él desclavarse y pudiendo él haber impedido que asesinaran y que torturaran a su hijo, y lo deja clavado en esa cruz simplemente para que supiéramos que nos ama. Ese Dios del universo nos ama y quiere tener hoy una relación contigo. Quiere entrar a tu vida. Quiere demostrarte evidencia. Si buscas evidencias, aquí están. No busques más, aquí están. Como dijo Jesús, el que busca encuentra, al que toca se le abre. Pero no te limites a tus filosofías que vienen de hombres. Cítame el más grande filósofo que tú admires, el hombre más que más hayas exaltado, y dime el que quieras y compáralo con Jesucristo. Compáralo con Jesucristo. No hay comparación alguna desde que se fundó el mundo con ningún ser humano, por más grande que haya llegado o la altura más grande que haya alcanzado, que se pueda comparar con el Hijo de Dios. Y finalmente, al acabar todo el sufrimiento que atravesó Job, en el capítulo 42, Job cae hincado y da estas palabras acerca de ese Dios que él no entendía, pero que a pesar de todo siguió confiando en él. Yo conozco, dice Job 42, versículo 2, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y dice Job finalmente, oye, diciéndole a Dios, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Esta es una de las municiones y una de las armas más grandes que tengo contra el ateísmo. Señor ateo, usted puede ser un ateo honesto o puede ser un ateo deshonesto, amargado contra una persona o contra un ser o contra un ente que ni siquiera existe. Pero si usted es un ateo honesto, usted tiene que comprender que si usted me dice que usted no cree en un Dios, que ¿por qué permitió el mal? ¿Y por qué permitió el diablo? Preguntas que no conoces la respuesta y eso te ha impedido
concluir que existe un Dios, eres un deshonesto. ¿Por qué? Porque esas preguntas van mucho más de nuestra capacidad. Entonces, si tú tratas de competir y tratar de pedirle cuentas a ese ente, a ese ser, a esa fuerza, como tú le quieras llamar, y ponerte al brinco contra él y exigirle que él, ¿por qué hizo esas cosas? Eso es lo que se llama en la Biblia la soberbia intelectual. La soberbia intelectual. El hombre queriendo alcanzar los pensamientos de Dios. Dime por qué esto y por qué te llevaste a mi hijo y que por qué estos terremotos, cuando ni siquiera nos podemos imaginar que muchas de las cosas de Dios tienen un fin que no nos imaginamos. Y es como el niño exactamente que dice: mi papá no me quiere porque me pega. Concluye el niño equivocadamente, sin entender que la disciplina forma parte del mismo amor. Dice la Biblia que el que le niega la disciplina a su hijo aborrece. Entonces, así como a mi hijo lo agarro y lo beso, también le hago pau, pau, pau. Porque esa disciplina es necesaria para sacar su independencia y su fuerza de voluntad y entender que desde niño tiene que someterse, no a lo que dice su corazón, sino que vivimos un mundo donde tenemos que someternos a alguien. Y así tenemos en la escuela a los maestros, a nuestros padres, a nuestro jefe de trabajo y finalmente a Dios. Entonces tenemos que someternos a alguien, no somos independientes. La libertad no es libertinaje. Libertinaje es hacer lo que te dé la gana. Libertad es hacer lo que debes hacer. Ese es el principio básico de la ética. ¿Qué es la ética? Lo que se debe de hacer, lo que debes hacer y que sabes en tu conciencia que es correcto. Vemos en segundo lugar, en Isaías, en nuestro pasaje, versículos 13 y 14, que continúa el profeta diciendo en número 2, ¿quién enseñó a Jehová? ¿Quién le puede aconsejar a Dios? Y decirle, por ejemplo, mira Dios, si yo fuera tú, hubiera mandado el mundo lleno de palomitas, todo hubiera sido Disneylandia el mundo, no hubiera yo permitido el mal, no hubiera permitido que un querubín que llamabas Lucifer le hayas permitido iniciar una rebelión y llevarse la tercera parte de los ángeles con él y sumir al universo en un hoyo en el que tuviste que enviar a tu hijo para rescatar el universo y enseñarnos a través de haber permitido que el mal exista, conocer la misericordia. Si el mal existe, conocemos el bien. Si el mal existe, conocemos la lealtad. Si el mal no hubiera existido, nunca hubiéramos sabido qué es la lealtad, qué es la misericordia y qué es el bien. Entonces Dios toma un riesgo, hablando en esta teodicea teológica, Dios toma un riesgo y permite que entre algo opuesto a su voluntad al universo para mostrar más adelante las abundantes riquezas de su amor y de su gracia en Cristo Jesús. ¿Cómo hubiéramos sabido que nos amaba si no hubiera colgado a su hijo en la cruz? Cualquier otro sacrificio no se compara con lo que hizo Dios en una cruz. Y al que lo quiera culpar a Dios, dice el libro de Romanos capítulo 3 y 4, si tú me culpas que por qué permití el mal, sabes una cosa, yo permito la infección y yo pago por la infección. Yo pago, no tienes tú que pagar. Es el mensaje, las buenas noticias de la Biblia. Tú no tienes que pagar por tus pecados, no te tienes que ir de rodillas a la villa, no tienes que hacer sacrificios, no tienes que decir, es que voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Somos vulnerables, no podemos, no tenemos el poder de cambiar nuestra vida. Las drogas, la pornografía, necesitamos una ayuda externa, lo necesitamos a Él. Y cuando tú reconoces eso, es cuando tú puedes entender el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Este es el amor de Dios, que siendo pecadores, en la condición en la que tú te encuentras esta mañana, me puedes decir, he abortado 20 bebés. Me puedes decir, soy un asesino y he matado a 70 personas. Me puedes decir, me dicen la bruja de Tlanepantla. Me puedes decir lo que quieras de tu vida. He abandonado a mis hijos, he violado a mis hijos. Dime lo más asqueroso y lo más bajo, lo más ruin y lo más malévolo en tu vida que hayas hecho. Escucha este mensaje: en la sangre de Cristo hay perdón.
¿Qué mensaje más glorioso? Esto es gracia. Es la canción que acabamos de ver. Gracia, sublime gracia, que siendo un ruin pecador me salvaste por tu amor y tu misericordia. Y es esta gracia que nos sigue sosteniendo y nos sigue alentando y animando para hablar al mundo. Vuélvanse a Dios. El mundo se está hundiendo. El barco se está hundiendo, damas y caballeros. El mundo va cada vez más y más y más hacia los arrecifes. Sálvese que pueda. Es el mensaje que estás oyendo en esta mañana. Vemos en tercer lugar que dice la Biblia en el versículo 15, comparando a Dios con los gobiernos, los zares, los emperadores, los dictadores, los jueces y los gobernantes humanos, que se creen dioses. Dice así el versículo 15. He aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae de la cubeta. Como menudo polvo en las balanzas les son estimadas, y he aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Dice el versículo 23, Dios convierte en nada así de la noche a la mañana a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra los hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como soplen ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Veamos la historia, cómo acabó Saddam Hussein. En un hoyo de 1,5 metros bajo tierra, lleno de piojos. ¿Cómo acabó Muammar Gaddafi, el dictador de Libia? Metido en una coladera y después lo violaron, lo patearon y lo acabaron de matar. ¿Cómo murió Benito Mussolini colgado en la plaza de Florencia? ¿Cómo murió Adolfo Hitler pegándose un balazo? Y podría con José Stalin, podría seguir con todos estos grandes hombres que el mundo conoce como los grandes dictadores del pasado, que fracasaron, se convirtieron en dioses. ¿Cómo murió Nerón? ¿Cómo murió Calígula? Los emperadores romanos. ¿Cómo han muerto todos los seres humanos? Analiza la historia y lee que estos héroes eran héroes de papel. Hombres que desafiaron a Dios, que quisieron ser dioses y acabaron como los animales, pisoteados por su propio pueblo. Así acaban todos. ¿Por qué? Porque son las leyes de Dios. Y dice la Biblia que precisamente a través de la historia, todos estos hombres son hombres que han creído tener las respuestas a los problemas humanos sin tener en cuenta al Dios de la Biblia. No quieren traer el cielo a la tierra. Recuerdo cuando yo estudié el socialismo, yo estuve en el Partido Comunista y era joven y era idealista y me fascinaba Engels y Marx. Leí el Manifiesto Comunista, el libro del Capital de Marx. Comprendí, ¿verdad?, que Marx tenía una razón. Fíjense lo que dijo Marx, de lo cual Engels lo apoyó. Marx llegó a concluir que el enemigo más grande del socialismo, el socialismo es otra versión del comunismo. Es la misma gata, pero revolcada, como decimos en México. El más grande enemigo del socialismo es la familia y la iglesia. ¿Por qué? Porque la familia y la iglesia se nos enseña a través de los principios éticos judeocristianos de la Biblia que la familia es a donde yo debo de tener mi más grande lealtad, y a la iglesia de Jesucristo. Esto al sistema de gobierno socialista comunista no le conviene. ¿Por qué? Porque este sistema pide y forza la lealtad al Estado. Entonces, si tú eres más fiel a tu familia, ya no le eres más fiel al Estado, le eres más fiel a tu familia que al Estado. Y ellos quieren completamente, ¿verdad?, absorber la lealtad total y el Estado convertirse en Dios. Cuando profundizas en estas filosofías, descubres qué es lo que está pasando en el mundo, por qué estos sistemas han fracasado. Porque han querido que el Estado gobierne la primaria, gobierne la secundaria, gobierne los colegios, gobierne nuestra manera de pensar. Impongan ellos las leyes morales, no son dioses.
Y esta es la razón por la cual el mundo se encuentra como se encuentra. Y no son ante Dios nada. En cualquier momento Dios sopla como el viento y se los lleva como la hojarasca. Y en penúltimo lugar, vemos en el versículo 28 en adelante de nuestro pasaje que dice la Biblia: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios finalmente, de acuerdo a este profeta, es la fuente de energía que sostiene el universo. Es la fuerza que hace que la Tierra en su movimiento de rotación en 24 horas sobre su eje, con una inclinación de 23 grados y medio sobre su eje de la vuelta alrededor de la Tierra, del Sol, y que la Tierra se mantenga girando sin que nadie le haya hecho así a la Tierra. Él mantiene ese movimiento constante de la Tierra, de las galaxias, para que no choquen unas con otras. Todo el orden del macrocosmos y el orden del microcosmos atómico en los electrones, en los átomos, Él es el que sostiene todo. Él es el que ahorita hace y permite que tu corazón y mi corazón sigan latiendo. Ahorita tu corazón sigue latiendo simplemente porque Dios quería traerte aquí antes de llamarte a casa, si es que te vas a casa. Dios en su amor te trajo a esta conferencia. Para los que lo oigan por primera vez y nos escuchan a través de las redes sociales, estás escuchando un mensaje el más glorioso que podrías escuchar, y el único mensaje que puede transformar tu vida en esta misma tierra y para toda la eternidad. Y si tú sales por esa puerta como tú entraste, lleno de dudas y confundido porque andas buscando y por eso veniste. Otros, digo, desgraciadamente siempre hay burlones, ¿verdad? Pero si tú fuiste una persona sincera, vamos a oír, como le decían los apóstoles, vamos a oír esos parlachines, a ver qué nuevas tienen. Y muchos, al oír las nuevas de Jesucristo, de la resurrección de entre los muertos, se convertían y comenzaron a unirse a las filas del cristianismo. Si tú eres una de esas personas en esta mañana, ábrele tu corazón. Ya haz a un lado tu soberbia intelectual y quieres evidencias, como dijo Carlos Sagan, el astrónomo ateo que murió diciendo: hubiera Dios dejado más evidencias para poder comprender que Él existe. Y cuando en el año 2000 el doctor Russell llega a la Casa Blanca y el doctor Collins, director del proyecto del genoma humano, le dice al presidente Clinton, cuando descubrieron el genoma humano en 1954 por el doctor James Crick, le dice: hemos encontrado el libro de la vida en el ADN, en la información genética que cada célula de los billones que tenemos en el cuerpo nos habla que tenemos un software, un código inteligente donde en cada célula de tu cuerpo, escúchame esto, cabrían 25 enciclopedias británicas de conocimiento. Y si desenrolláramos todo el ADN que tenemos en nuestro cuerpo, le daría 2 vueltas de aquí a la luna. Ahí lo tienes en tu cuerpo, impresionante. Se hizo por accidente. Por favor, ¿quién puede llegar a esa conclusión tan irracional y tan aberrante al ver las maravillas de lo que Dios ha creado? Dios es la fuente del universo. Él no se cansa. Y Cristo viaja al mundo porque nacimos descargados. Desde Adán a nuestros días es la historia de la Biblia, damas y caballeros. Desde Adán a nuestros días, la historia ha tratado de buscar. Sigmund Freud quiso atribuirle el medio ambiente, el problema humano. William Shakespeare, el defecto trágico.
Carlos Marx, la lucha de clases entre el proletariado y la burguesía, y así encontramos siempre filósofos de la historia buscando el mal que acontece dentro del ser humano y que nos estamos autodestruyendo y que sabemos que fumar es malo y sigo fumando, sabemos que el alcohol es malo y sigo bebiendo, sabes que el adulterio va a destruir mi familia y va a destruir mi vida, mi carrera, y seguimos haciendo esas cosas porque el diagnóstico de la Biblia es correcto, somos autodestructivos. Necesitamos una energía superior a nosotros que nos vuelva a reconectar con la fuente de energía. Cuando recibes a Cristo, ¿qué sucede? Lo que has hecho es simplemente volverte a conectar a la fuente de energía. Y la persona que recibe a Cristo se conecta a Dios y entonces comienza a fluir de Dios hacia tu vida luz que comienza a sacar los programas de lo envirulado que estábamos todos, y todos estos programas comienzan a salir de nuestra mente y Dios comienza a poner nuevos softwares, nueva información que proviene de las Sagradas Escrituras. Y es este nuevo software, al sacar los virus que traíamos, que comienza a transformar nuestra vida y a poder ver la vida diferente a como la veíamos antes. Veo a mi esposa como está gordita y panzoncita, pero para mí es la reina del Saba. Veo a mi esposo que parece cocodrilo también con la panza que tiene y calvo y orejón, y lo veo como mi príncipe azul. Veo a mis hijos que tal vez no están en Cristo y andan por acá, y la hija ya se embarazó y el hijo se fue en las drogas, pero cuando vengo a Cristo, la información que recibo es: mi generación será bendita, seguiré orando por mis hijos y mis hijos conocerán a Dios. Porque es la promesa de Dios: no te dejaré ni te abandonaré jamás. Por cuanto has creído en mí, yo también te pondré tus pies sobre una piedra y mandaré a los ángeles a que te guarden en todos tus caminos.